Hola, mi nombre es Rocío Reyes y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco versus Estado mexicano. Yo elegí hablar de este tema porque realmente me pareció un tema de suma importancia y de su relación que tiene a cómo han ido avanzando los derechos humanos en nuestro país. Para platicarles un poquito de este caso me gustaría ponerle una cara. ¿Y quién era Rosendo Radilla Pacheco? Era este sujeto. Ya que una vez conocemos su rostro, ustedes tal vez se van a preguntar, pues ¿qué hizo Rosendo Radilla para que fuera tan importante? Rosendo Radilla Pacheco era de la comunidad de Atoyac en Guerrero. Se desempeñó como presidente municipal durante un periodo de 3 años en esta comunidad. Era un compositor de corridos y sobre todo era un activista en pro de los derechos humanos. Como bien sabemos, en las décadas de 1960 y 1970, México vivió un periodo que se le denominó como Guerra Sucia, en donde se les buscaba reprimir a todo aquel ciudadano que no estuviera a favor y apoyara las políticas del gobierno. ¿Y esto por qué? Porque realmente era un gobierno muy opresor, que no le gustaban las opiniones ajenas o las opiniones que estuvieran en contra, no aceptaban críticas. Y el modus operandi en el que hacían para que las personas callaran, guardaran silencio, era a través del ejército, en donde el ejército nacional perseguía a periodistas, perseguía a estudiantes, perseguía a activistas y a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el gobierno. El gobierno que hacía llamaba al ejército y decía, hey, este no me está obedeciendo, desaparécemelo. O dale suficientes motivos para que ya no hable. Entonces ese era el modus en que el gobierno pues operaba. Rosendo, pues lamentablemente era una de estas personas a las que el gobierno no quería que se le siguiera escuchando, porque se le empezó a dar muchísima importancia dentro de esta comunidad a Rosendo, porque al ser una comunidad un poco desplazada, aquí tenemos un mapita de donde se encuentra Atoyac en Guerrero, pues la gente le hacía mucho caso a lo que él decía, porque pues no era una mala persona, era una persona que realmente buscaba el beneficio de su comunidad. Entonces empezó a adquirir cierto valor a lo que él opinaba. La comunidad pues aceptaba mucho de sus opiniones y pues eso al gobierno no le pareció. ¿Y qué fue lo que pasó? Una desaparición forzada. El 25 de agosto de 1974 fue la última vez que se vio a Rosendo Radilla Pacheco. ¿Cómo ocurrió esto? Rosendo iba junto a su hijo en una carretera, se encontraron a un retén y era un retén militar. Dentro de este retén, los militares reconocieron a Rosendo. Entonces lo acusaron de que estaba componiendo con sus corridos, apoyando a un líder guerrillero que se llamaba Lucio Cabaña. Entonces se lo llevaron lo separaron de su hijo para llevárselo a un cuartel militar y hacer las investigaciones correspondientes, cosa que esto no pasó. Al pasar de las horas, su familia empezó a preguntarse dónde estaba Rosendo. Su hijo explicó lo que había pasado, pero desde ese momento no se volvió a saber nada de él. Algo muy importante de este caso es que inspiró a las reformas del 2011 en pro de los derechos humanos. Para hablar de este caso, pues es muy importante decir que en este periodo que desapareció Rosendo, el presidente de México era Luis Echeverría. Las personas que vivieron este periodo presidencial sabrán que no era un hecho aislado que las personas desaparecieran día con día. ¿Por qué? Porque era algo muy normal. El presidente no le gustaban las opiniones hacia su gobierno, entonces, como les había dicho, desaparecía la gente. Durante años se buscó una respuesta para saber dónde estaba Rosendo. La familia hizo manifestaciones, buscaron por todo el estado de Guerrero y empezaron a hacer denuncias que Rosendo no había regresado a su casa después de ese retén militar
que los militares habían dicho que se lo habían llevado a un cuartel general y que nadie les daba respuestas en dónde estaba Rosendo Radilla Pacheco. Nadie les había dado una respuesta y empezaron a interponer demandas, a ir a las cortes a pedir que los ayudaran y nadie los ayudaba dentro de México. ¿Por qué? Porque sabían dónde estaba Rosendo o sabían quién más bien lo había mandado desaparecer. Entonces la familia de Rosendo se cansó. Empezó a ir a las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de los derechos humanos que no están relacionadas con el gobierno mexicano, a pedir ayuda, a decir que Rosendo no había regresado, que no sabía qué estaba pasando y que ya habían pasado demasiados años buscándolo y querían una respuesta, porque el proceso legal se veía interrumpido porque las autoridades no tomaban con seriedad que Rosendo había desaparecido. ¿Por qué? Porque decían, pues no, pues ni modo, seguro escapó, seguro se fue a Estados Unidos, inventaban muchísimas cosas y no se tomaban el proceso judicial con la debida seriedad con la que se debían de haber tomado este proceso. Y con las organizaciones de los derechos que no estaban relacionadas con el gobierno, la familia de Rosendo tomó una decisión. Si en México no los ayudaban, ellos iban a buscar la manera de encontrar a su padre, vivo o muerto. Y así es como llegaron al sistema interamericano, en donde en 2001 se llevó este caso y exigieron más bien que en México no los estaban ayudando. El sistema los mandó a la Corte Interamericana en 2008, en donde se empezaron a hacer investigaciones, en donde el hijo de Rosendo una vez más tuvo que dar su declaración, donde familiares fueron a declarar y a decir que en México no se les estaba haciendo caso y la Corte sí les hizo caso. Un año después, en 2009, se dictó sentencia, en donde se hizo totalmente responsable de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano fue totalmente responsable de que este hombre no llegara a su casa, porque los militares se lo llevaron y no lo regresaron. Dentro de este proceso, la Corte sentenció que había habido varias violaciones a los derechos humanos, en donde existía la violación a la libertad, la violación a la protección judicial, que nadie les brindó a la familia, ni mucho menos a Rosendo Radilla, y a la vida, porque no se sabía si Rosendo estaba vivo o estaba muerto. Al Estado mexicano se le ordenó 4 cosas importantes que tenía que cumplir, que tenía que hacer valer para poder que este caso se llevara a cabo. El primero era investigar y sancionar a los responsables. ¿Y quiénes eran los responsables? Los militares que se lo habían llevado. El segundo era seguir buscando a Radilla. Lo que les decían de la familia, los procesos acá en México, era que seguramente Radilla estaba muerto. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos les dijo que no, que lo siguieran buscando, porque Radilla tenía que aparecer, vivo o muerto. La tercera era modificar el cuarto legal, especialmente en la jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque las leyes de México decían que si un militar cometía un delito, se le debía de juzgar dentro de las leyes militares, dentro de los juzgados militares. La Corte Interamericana dijo que no, que si cometían un derecho contra civiles, se debía de ir a los juzgados civiles, en donde se debían de ser juzgados como civiles. La cuarta era ofrecer disculpas públicas a Rosendo Radilla Pacheco y sobre todo a su familia por todas las barbaries que les hicieron vivir. También se reinició y se reformó la Ley General en materia de desaparición forzada en personas en 2017 gracias a este caso. La desaparición de Rosendo se convirtió en un llamado para mejorar las instituciones mexicanas, para promover la justicia transicional y garantizar que no se vuelvan a repetir estas violaciones.
Algo que yo les comentaba es que el caso Rosendo Radilla no es un hecho aislado. Al día de hoy siguen habiendo muchísimas desapariciones y el Estado mexicano, en muchos de ellos, el proceso es largo, tedioso, entorpece el proceso. Pero si algo nos enseñó Rosendo Radilla y sobre todo su familia es a tener paciencia, a llevar los casos hasta las últimas instancias para lograr resolverlo. Al día de hoy, en 2025, Rosendo Radilla no ha vuelto con su familia. A su familia se le indemnizó, pero él no se sabe si está vivo o muerto. Muchos lo dan por muerto, muchos lo dan por vivo. Pero al fin se le reconoció todas aquellas acciones que hizo en pro de los derechos humanos. Esta es la estatua que hicieron en su honor en el estado de Guerrero, en la comunidad Atoyac. Espero que con este video haya quedado un poco más claro el caso Rosendo Radilla Pacheco versus Estado mexicano. Si no es así, no soy experta en derecho, puede que me haya equivocado en algunos términos, pero espero que les haya gustado. Hasta luego. Pacheco? No, nunca. Le voy a explicar un poquito la percepción general de este caso. Rosendo fue una activista de la comunidad Atoyac en Guerrero que desapareció en 1974. Fue una desaparición forzada y este caso es muy importante porque gracias a él evolucionaron mucho los derechos humanos a como se conocían en México. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año más o menos usted nació? En 1971. Entonces, para la fecha en la que Rosendo desapareció, usted habrá tenido 4 años, más o menos, 3 años, ¿no? Más o menos, sí, esa edad. Ya que usted no es originaria de Guerrero, ¿verdad? No, de Hidalgo. ¿Usted en el estado de Hidalgo ha escuchado historias de personas desaparecidas mientras crecía? No, ninguna. Todos se conocían y había mucha confianza. ¿Siempre vivió en el estado de Hidalgo? No, ahí viví mi niñez y a los 11 años me pasé al Estado de México. ¿Y cuando usted se pasó al estado de México, escuchó historias de personas desaparecidas? No, nunca, jamás. Bueno, dentro del caso de Rosendo Radilla, el ejército y el gobierno se excusaba diciendo que se le había detenido por cantar corridos en donde se le apoyaba a un líder guerrillero. ¿Usted piensa que realmente él fue detenido por cantar corridos? No, esto va más allá. O sea, tuvo que haber algo o otra cosa. ¿Por qué lo detuvieron o por qué lo secuestraron? Ok. Dentro de este caso, la familia de Rosendo Radilla no fue apoyada por el gobierno mexicano. No los ayudaron a investigar en dónde es que se encontraba pues el padre de esta familia, el jefe de familia de esta familia. No les ayudó el sistema para poder encontrarlo. ¿Cree usted que el gobierno hizo lo suficiente ya al conocer esto para investigar su desaparición y apoyar a la familia? En ese entonces no lo hicieron y en la actualidad tampoco lo hacen, porque ahora que ya soy una adulta sí he sabido de casos en donde desaparecen personas y jamás se vuelven a ver, pero tampoco el gobierno, o sea, no hace nada para encontrarlos. Y dentro de estos casos que usted dice que ha sabido de desaparecidos, ¿cree que afecta a la familia realmente el no saber qué pasó con un ser querido durante tantos años? Pues sí afecta porque más si es un padre de familia, es el pilar de un hogar, es cuando hay un desequilibrio en la familia y lo peor es que pasan los años y no saben si está muerto o está vivo, o sea, se pierde simplemente. Dentro de estos casos de desaparición, ¿le parece importante que casos como el de Rosendo Radilla se conozcan en todo México? Pues sí, porque fue una persona muy importante y aunque no la haya sido, que todo el mundo sepa que hay pues mucha injusticia.
¿Qué le gustaría que pasara a usted en el futuro con este tipo de casos, de no que no vuelven, que no los ayudan a encontrarlos? Pues yo diría que el gobierno interviniera más en apoyar en estos casos, principalmente a la familia, y luego hacer todo lo posible por todos los medios, pues encontrar al familiar, ya sea vivo o muerto, pero pues sí, para que se los entreguen a sus familiares. Y bueno, al conocer un poquito de este caso y de las anécdotas que usted me ha contado, ¿cree que es importante enseñar sobre estos temas en las escuelas? Pues sí, porque muchas veces esto lo ocultan y uno crece pues ignorando ciertos sucesos. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti.